Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional. Módulo 1. Fundamentos generales de los mecanismos de acceso a la justicia internacional. Hola, mi nombre es Salvador Castillo Rangel. Te doy la bienvenida al curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional. El objetivo de este curso es brindarte información y herramientas prácticas para que comprendas cómo funcionan los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y aprendas cómo y en qué casos puedes utilizarlos. El curso se va a dividir en 5 módulos, los cuales son: Fundamentos generales de los mecanismos de acceso a la justicia internacional, mecanismos de acceso a la justicia en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, mecanismos de protección interamericano de derechos humanos, otros mecanismos internacionales no jurisdiccionales y mecanismos de la Corte Penal Internacional. En el módulo 1 revisaremos el marco normativo de los mecanismos de acceso a la justicia internacional, los principios y elementos generales que los rigen, así como los tipos que existen, para después, en los módulos posteriores, abocarnos a conocer los principales mecanismos en el siguiente orden. En el módulo 2 abordaremos cuáles son los principales mecanismos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y sus diversos comités, relatorías, grupos de trabajo y personas expertas independientes. En el tercer módulo conoceremos sobre los mecanismos disponibles a nivel regional en los 2 órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después, en el módulo 4 aprenderemos sobre otros mecanismos de incidencia internacional. Y finalmente, en el módulo 5 trataremos los mecanismos que existen para denunciar los delitos de carácter internacional ante la Corte Penal Internacional. De esta forma, al final del curso, conocerás los aspectos generales para acceder a estos mecanismos de justicia internacional. Quizá te has preguntado qué se puede hacer cuando se han violado los derechos humanos y se acude ante las autoridades, pero no se obtiene justicia. Quizá también has escuchado sobre organismos internacionales que conocen y resuelven casos. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede llegar un caso a un organismo internacional? ¿Puedo yo llevar un caso a las instancias internacionales? A lo largo de este curso vamos a responder a esas y otras interrogantes para conocer sobre los mecanismos que existen a nivel internacional y que nos permiten acceder a la justicia cuando han ocurrido violaciones a los derechos humanos. Durante los diferentes módulos identificaremos cuáles son los principales mecanismos a los que podemos recurrir y en particular aprenderemos cuáles son los requisitos, las etapas y los pasos que hay que seguir para llevar a un caso ante estas instancias. A estos requisitos, etapas y pasos es a lo que nos referimos cuando hablamos de aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional. Como lo mencioné al inicio, en este primer módulo conoceremos algunos aspectos generales sobre los mecanismos internacionales para comprender su naturaleza y cómo funcionan, para después adentrarnos en los siguientes módulos a los mecanismos más relevantes y sus aspectos procesales. Dicho esto, entremos en materia. Para empezar, hablemos sobre qué son los mecanismos de acceso a la justicia internacional y cuál es su fundamento o marco legal. Para ello, hay que destacar que la base de todo lo que aprenderemos en este curso es el derecho internacional público. Pero, ¿qué es el derecho internacional público? De manera muy sencilla, podemos decir que se trata del conjunto de reglas que regula las relaciones entre los estados, es decir, los países y otros sujetos como las organizaciones internacionales y los individuos. Dentro de esta rama del derecho nos enfocaremos más específicamente en el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y qué tenemos que ver las personas como tú y como yo en todo esto? Mucho. Precisamente los mecanismos internacionales de acceso a la justicia son un aspecto muy importante de nuestra participación en el derecho internacional público, pues nos permiten acudir por nosotras y nosotros mismos a estas instancias, como ya veremos en este curso. Quizá te preguntes ahora, ¿quién emite las reglas en el derecho internacional? No existe en este ámbito un órgano legislativo internacional como tal, sino que son los propios estados los que mediante acuerdos entre ellos generan reglas. Esas se materializan en lo que conocemos como tratados internacionales que generalmente se celebran en el marco de organizaciones internacionales. Un tratado es precisamente un acuerdo que suscriben voluntariamente los estados, en los que establecen obligaciones que se comprometen a cumplir y también pueden establecer derechos para las personas. Los tratados pueden llamarse de diversas maneras, algunos se denominan convenciones, otros pactos o protocolos, pero todos cumplen con el mismo objetivo. Algunos ejemplos son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Instrumentos como estos establecen derechos humanos y pueden además crear organismos y mecanismos para vigilar que estos sean respetados. Entonces, podemos decir que los tratados son la fuente de los mecanismos internacionales y sus mandatos. Y a todo esto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de mecanismos de acceso a la justicia internacional? Pues se trata de un conjunto de entidades, procedimientos o herramientas que nos permiten acudir a una instancia internacional a denunciar una violación a los derechos humanos o la comisión de un crimen internacional. En este sentido, entendemos por justicia internacional a ese conjunto de tratados, organismos y mecanismos y lo que se puede obtener de ellos cuando se ha sido víctima de una violación de derechos humanos. Para comprender el papel de los mecanismos en la protección de nuestros derechos es fundamental conocer el llamado principio de complementariedad o subsidiariedad que lo rige. Como su nombre los advierte, significa que los mecanismos internacionales complementan a los mecanismos nacionales con el fin de garantizar el acceso a la justicia. Esto quiere decir que el Estado es el principal responsable de garantizar nuestros derechos, pero cuando a nivel interno, es decir, en nuestro país, los recursos legales no nos garantizaron justicia, se abre entonces la posibilidad de buscarla en las instancias internacionales. Es necesario subrayar que esto no quiere decir que los mecanismos internacionales revisan y revocan decisiones de los tribunales o autoridades nacionales, lo que en términos jurídicos se llama cuarta instancia, sino que su rol es determinar si con su forma de actuar el Estado garantizó el acceso a la justicia como derecho. Es decir, los organismos internacionales no ordenan a un juez que cambie una sentencia que emitió y que adopte otra distinta, ni tampoco determinan si una persona es culpable o no por un delito por el que fue procesada. Más bien, lo que sí pueden hacer estos mecanismos es analizar si la forma en que actuó el juez cumplió con los estándares internacionales y respetó los derechos humanos como las garantías judiciales. En caso de confirmar violaciones a los derechos contenidos en el tratado, pueden solicitar al Estado que tome las medidas de reparación que correspondan por el daño ocasionado. Otro elemento esencial para entender cómo funcionan los mecanismos internacionales es el reconocimiento del Estado. Como dijimos anteriormente, los Estados deciden de manera voluntaria suscribir un tratado internacional, es decir, que tienen la libertad de decidir si son o no son parte de un instrumento. En ese sentido, al suscribir un tratado, los Estados aceptan las obligaciones que ahí se establecen y en el caso específico de los tratados de derechos humanos, al ser parte, los Estados también reconocen los derechos que se consagran, comprometiéndose a respetarlos y garantizarlos para todas las personas bajo su jurisdicción. De esta manera, aunque existen muchos tratados, no todos los estados son parte de todos estos o no reconocen la competencia de todos los mecanismos. Entonces, cuando un estado es parte de un tratado, ¿esto significa que reconoce la competencia de determinado mecanismo? No, no siempre es así. Algunos mecanismos, la mayoría de hecho, requieren que, además de firmar el tratado, el Estado reconozca expresamente su facultad para conocer de comunicaciones, es decir, denuncias sobre casos. Así ocurre, por ejemplo, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que actualmente son parte 23 estados, y sin embargo, solo 20 de ellos reconocen la competencia del tribunal. Todo esto quiere decir que si México no es parte de un tratado o no ha aceptado cierta competencia de un mecanismo, ¿no podemos acudir a este? La respuesta es sí, pero no te alarmes. Nuestro país ha suscrito los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos y reconoce la competencia de la mayoría de los mecanismos. No obstante, hay algunos muy relevantes como el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre los cuales el Estado mexicano no ha reconocido su competencia para conocer sobre comunicaciones individuales. Ahora que hemos dicho todo esto, si volvemos al objetivo del curso de conocer los aspectos procesales, podemos decir que un elemento preliminar al que podemos considerar un prerequisito para acceder a los mecanismos internacionales es que el Estado haya aceptado o reconocido su competencia. Otro aspecto importante que debemos destacar es que el reconocimiento del Estado implica también que asume el compromiso de cumplir con las decisiones o resoluciones que emanan de los mecanismos. Hasta este punto, ya quedó claro que el Estado adquiere obligaciones al firmar un tratado. Pero ¿qué pasa si incumple con ellas? Ahí entran en juego los mecanismos internacionales que pueden declarar la responsabilidad internacional del Estado. Es decir, determinar si un Estado es responsable por haber incumplido una obligación establecida en un tratado. Es así que los organismos internacionales, a partir de los mecanismos, son quienes determinan cuando un Estado es responsable internacionalmente. Para entender mejor todo esto, pensemos como ejemplo en la firma de un contrato de arrendamiento de una casa de la que somos dueñas. Al firmar el contrato, la persona a quien le rentaremos nuestra casa acepta los términos y condiciones, tales como el precio o la fecha de pago y se obliga a cumplir con ello.
Al mismo tiempo, nosotras, como dueñas de la casa, adquirimos el derecho a recibir ese pago en el plazo fijado. ¿Y qué pasa si nuestro inquilino o inquilina incumple con el contrato? Pues desde luego que puede haber entre otras consecuencias legales y tendremos la posibilidad de demandar ante un juez para que éste eventualmente le sancione y le ordene reparar su incumplimiento. En esta lógica, cuando un Estado incumple con sus obligaciones estipuladas en un tratado y viola nuestros derechos, podemos denunciarlo a los mecanismos internacionales. Y en caso de que se determine que es responsable, tiene el deber de cumplir con lo que se recomiende o se ordene por parte de los organismos internacionales para reparar el daño ocasionado para prevenirlo. De ello surge también el deber del Estado de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Seguro ahora te preguntarás, ¿ante quién se denuncia a un Estado y cómo se hace? Esto lo iremos viendo con detalle en los próximos módulos, pero por ahora, lo importante es que sepas que existen diversos órganos y organismos internacionales a los cuales podemos recurrir y que estos se estructuran dentro de dos sistemas de protección de los que te hablaré a continuación. Antes de hablar de ello, es importante que sepas que por sistemas de protección internacional de los derechos humanos entendemos al conjunto de órganos y mecanismos que se organizan para proteger los derechos humanos establecidos en determinados tratados. A nivel internacional existe el Sistema Universal de Derechos Humanos, que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas conocida como ONU, de la que actualmente forman parte 193 países de los 5 continentes. Dentro del Sistema Universal existen diversos órganos, mandatos y mecanismos que se enfocan en distintas temáticas específicas y son llamados comités, grupos de trabajo, relatorías especiales o expertos independientes. Podemos identificar algunos como el Comité de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria o la Relatoría Especial sobre la Tortura. Su mandato es velar porque se respeten los derechos consagrados en los distintos tratados suscritos ante la ONU, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por otro lado, en nuestro continente existe el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que son parte los 34 países de la región que son miembros de la Organización de los Estados Americanos, conocido como OEA. Este sistema regional se integra por dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida como CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión y la Corte Interamericana tienen el mandato de procurar que se respeten los derechos establecidos en los tratados firmados por los estados ante la OEA, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. En los módulos siguientes vamos a profundizar más sobre cada uno de estos sistemas y sus órganos y mecanismos. Mientras tanto, es importante que distingas que al sistema universal le corresponde vigilar y procurar el cumplimiento de los tratados suscritos en el marco de la ONU, mientras que al sistema interamericano le corresponde lo mismo, pero en relación con los tratados suscritos ante la OEA. En otras regiones del mundo existen otros sistemas de protección de derechos humanos. África y Europa tienen su propio órgano y mecanismo a los cuales se pueden remitir casos relativos a los países de aquellas latitudes. Para concluir, quisiera subrayar que en cualquiera de los casos todas las personas podemos acudir a los distintos mecanismos internacionales en busca de justicia, pues todas y todos tenemos derecho a que los estados cumplan con sus obligaciones de respetar y garantizar nuestros derechos humanos, así como a acudir ante los organismos internacionales a denunciar cuando estos se han violado. De esta forma podemos revisar que los mecanismos internacionales actúan para proteger los derechos humanos cuando un estado ha incumplido una obligación establecida en un tratado y ha cometido una violación de estos. Especialmente identificamos que cuando el Estado mexicano ha vulnerado nuestros derechos existen dos sistemas de protección universal a los que podemos acudir, el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que cuentan con distintos mecanismos que explicaremos más adelante. Con esto damos por terminado este primer módulo sobre la aproximación a los mecanismos internacionales para dar paso en los siguientes módulos a conocer más sobre los mecanismos en particular. No olvides que debes revisar las lecturas del módulo, realizar las actividades y la evaluación para reforzar tu aprendizaje. Hasta la próxima. Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre aspectos procesales orientados al acceso a la justicia internacional. Módulo 1. Fundamentos generales de los mecanismos de acceso a la justicia internacional.